Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Existe un proverbio que dice que una media verdad es peor que una mentira. Y quizá no hay ningún lugar donde sea más cierto que en relación con la religión y las cosas del alma. Es la explicación de la tragedia de los fariseos y de los escribas que crucificaron a nuestro Señor. Sigue siendo la explicación de la incredulidad de un gran número de hombres y mujeres inteligentes de los que uno esperaría que fueran cristianos. Una de las cosas que destaca claramente la Biblia y en toda la historia de la Iglesia cristiana es que, casi invariablemente, el último hombre en experimentar la influencia salvadora de Cristo no es el irreflexivo, incauto o réprobo, sino más bien la persona reflexiva, inteligente, elevadamente moral que ha hecho todo lo posible por llevar una vida piadosa. Siempre parece más fácil convencer a una persona que ha estado completamente equivocada que a una que solamente lo ha estado en parte. Los gentiles que eran ajenos al pueblo de Israel y no tenían a Dios, entran en el reino de Dios con mucha más facilidad que ese pueblo elegido, los judíos, a quienes habían sido entregadas las mismísimas palabras de Dios. Todo esto no hace sino ilustrar lo cierto que es este proverbio en el mundo religioso, e ilustra aún más la astucia del diablo. Sabe que una media verdad puede satisfacer con gran facilidad a la mente natural. Sabe también que, en un sentido, una media verdad está mucho más alejada de la verdad completa que una mentira absoluta. Una mentira es una contradicción clara. No tiene pretensión alguna de mostrar la verdad. Es completamente lo contrario a la verdad. Por otro lado, la media verdad indica la verdad y parece estar completamente del lado de la verdad. Ofrece tanto que el incauto bien puede pensar que lo ofrece todo. Saber poco es más peligroso que no saber nada. Peligroso porque aquel que tiene ese conocimiento se imagina que sabe mucho, y por eso se hace imposible enseñarle nada. Ese fue el gran problema que tuvo nuestro Señor en sus días aquí en la tierra. Es asombroso advertir cómo gran parte de su tiempo lo invirtió en debatir con los fariseos y escribas. No vemos que los publicanos y los pecadores debatieran con él. Simplemente se echaban a sus pies y le adoraban. Eran las personas buenas y eruditas las que estaban en desacuerdo con él y las que finalmente le crucificaron. Y eso no porque estuvieran completamente en desacuerdo con él, sino más bien porque estaban plenamente de acuerdo con él hasta cierto punto. Era cuando sobrepasaba ese punto, cuando consideraban que estaba yendo demasiado lejos, que era sin duda culpable de blasfemia. En un sentido, crucificaron a Cristo porque esperaban la venida del Mesías. Si no hubieran estado esperando su venida, jamás se habrían enfurecido tanto por las afirmaciones de aquella persona que, para ellos, se antojaba un impostor y un fraude. Debe haber una idea antes de poder tener ideas erróneas. El hombre que no tiene idea acerca de una cuestión en concreto está libre al menos de tener ideas erróneas y falsas. Ese era el problema de los judíos en los tiempos de nuestro Señor. Llevaban razón parcialmente. La tragedia y la vergüenza de la cruz nos ofrece la ilustración más perfecta y terrible de la verdad de ese proverbio que recalca el peligro de las medias verdades. Pero esto, en mi opinión, es un principio universal, y sus efectos son tan obvios hoy como lo han sido siempre. Consideremos la situación religiosa en la actualidad. ¿Qué encontramos? La fe cristiana está teniendo éxito y difundiéndose, ganando terreno en los países, regiones y lugares donde anteriormente se desconocía por completo. Los paganos y los impíos están respondiendo a ella, y están siendo cambiados por ella. Por otro lado, hallamos que está decayendo y perdiendo terreno en los países cristianos y entre los hombres y las mujeres que se han criado en hogares religiosos, que han sido cristianizados en su juventud y que han asistido a sus lugares de culto con regularidad desde entonces. Y con respecto a la oposición enérgica y a la crítica,
no proviene tanto de los disolutos e inmorales como de los buenos y morales y de los idealistas y filántropos.